mucho gusto volver a verte por este canal. Es un gusto que sigas las cápsulas que estamos llevando a cabo. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir con el tema de autoestima. Me presento, mi nombre es Verónica Cuellar. Hola, mi nombre es Wendy Lugo, igualmente es un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, sabemos que sigues al pie de cada transmisión esta información porque es de bendición para tu vida. Así es, y bueno, vamos a darle continuidad a esto de la autoestima porque nos quedamos muy emocionados con el tema. Habíamos platicado sobre el concepto de autoestima y te dimos algunos conceptos que abrigan esta palabra. Y bueno, aquella vez platicábamos que es un conjunto de emociones, pensamientos y de cómo te ves tú como persona. Es la percepción y el conjunto de imágenes. Muchas veces es lo que tú sientas y piensas de ti. Esto es llevarlo a un nivel profundo y lo que tú puedes pensar sobre ti. Muchas veces puedes decir, me siento bien, sin embargo, no lo crees. Y bueno, la autoestima en sí se encierra en este conjunto de ideas e imágenes de cómo tú te percibes. Sí, y la verdad es importantísimo, Vero, porque lo que mencionas, así como te percibes, es como te comportas. Entonces, aunque no queramos dar esa impresión, nuestro comportamiento hace que los demás vean eso de nosotros y nos traten así. Entonces es importantísimo. Queremos en esta cápsula dar continuidad a esta información de autoestima y decirte dos conceptos que son bien importantes: el alta autoestima y la baja autoestima. Ya dijimos que autoestima es el aprecio, el valor de uno mismo, pero quiero mencionarte estos dos aspectos porque yo creo que las personas, Vero, podemos rayar en alguna de las dos. Y no es malo hasta que lo analizamos. Mira, el concepto de alta autoestima se define como un valor exagerado, un aprecio, un autoaprecio tan exagerado o tan en el extremo que nos hace pensar que los demás no valen más que yo, que nos hace pensar que solo yo importo, que solo yo estoy bien, que solo mi opinión es la importante. Y por otro lado, el otro extremo, que es la baja autoestima, son personas que tienen un valor muy por debajo de lo que son, o de hecho puede ser nulo. El pensar que no valen, que no sirven, que todas las personas son más que ellas mismas. Y si apreciamos estos dos extremos, pueden ser problemáticos, pero aquella persona que piensa nadie vale más que yo, como el otro extremo, el decir todos valen menos yo. Correcto, Wendy. Qué importante definición o punto que tocamos. Es por eso que la vez pasada decíamos en nuestra cápsula que es importante ver esa línea en donde nos equilibramos en el autoestima, sí, para evitar la alta autoestima que puede caer en la arrogancia o en la baja autoestima que puede caer en la depresión. Sí. Fíjate que hay muchos pensamientos comunes que se manifiestan dentro de nuestra autoestima. Y cuando yo los estaba analizando, Wendy, decía qué fácil es muchas veces interpretar estas definiciones o estas frases, sí, y no darnos cuenta que a lo mejor tenemos una alta estima o baja autoestima. Por ejemplo, nunca hago nada bien. Muchas veces me he dado cuenta que haces algo y la demás persona a lo mejor dice, te quedó bien. Sí. Pero tú dices, no, sí, no, es que no lo hago bien. Entonces, es ahí donde rayas o donde te vas a dar cuenta de esos conceptos, ¿no? Pero está la otra parte que dices tú, ¿te quedó bien? No, es que yo lo hago todo muy bien, ¿no? Sí. Entonces, ese es uno de los conceptos o pensamientos que te pueden demostrar, sí, cómo está tu autoestima. Otra que hay es, no hay nadie como yo. Y volvemos a lo mismo, no hay nadie como yo de mal o no hay nadie como yo de bien, ¿no? Otra es, a mí me queda mejor. Y yo creo que este concepto entra mucho como en lo que tú haces y lo que haces para los demás, ¿no? Claro. Con qué agrado lo quieres hacer. Lo que decías ahorita, si es alta autoestima, sientes que yo lo hago mejor que él, mejor que la otra persona, y eso es caer en una alta autoestima. Y es por lo general, a lo mejor muchas veces lo puede manifestar aquella persona, sí, que tiene alta autoestima, aunque acabamos de decir no es malo, pero no, llega un límite en donde tienes que decir,
realmente lo estás haciendo porque te hace sentir bien a ti o por arrogancia. Sí. Y otra, que esta me encanta, güey. ¿Por qué yo? Sí. ¿No? O sea, muchas veces te piden algo o haces algo o pasa algo y ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa? ¿Por qué? Sí. Y por último, claro, tenía que ser yo. No, volvemos a lo mismo. Muchas veces a lo mejor te marcan algo que hiciste y no es por marcarte un error o no por regañarte y dices, claro, tenía que ser yo, siempre soy yo. No, estos son algunos conceptos que te pueden marcar dentro de cómo está tu autoestima y cómo lo estamos haciendo o cómo está de alta o baja. Sí, fíjate que es como la entonación que le podemos dar. De acuerdo a cómo está tu autoestima, es como vas a expresar estas frases que nos acaba de decir Vero. Y eso a simple vista, o tú y yo no estamos conscientes, pero las demás personas lo perciben. Entonces, bueno, algo bien importante hablando de la autoestima es no solo que tengas el concepto, no solo que entendamos de qué se trata, sino que podamos identificarnos y decir, bueno, a ver, de acuerdo a tales características yo tengo alta autoestima o bien tengo baja autoestima. Y queremos darte unas tips, unas ideas, unos conceptos para que puedas identificar qué tipo de autoestima tienes tú. Número 1, para el alta autoestima, podemos hablar, número 1, piensan que todo pueden hacerlo y que todo pueden hacerlo bien. Una persona con muy alta estima piensa, yo lo hago todo bien, a nadie le queda como a mí. Número 2, nadie es mejor que yo. Este es el segundo concepto. Nadie me supera, yo soy casi el rey Midas, todo lo que toco lo convierto en oro. Número 3, creen tener siempre la razón. Y no nos movemos de ese argumento, yo sí sé, todos están mal menos yo. Número 4, creen tener la admiración de los demás. Creen que toda la gente está al pendiente de lo que tú haces, de lo que tú dices y que te ven con admiración, que todo el mundo quisiera ser como tú. Número 5, hablan siempre de sí mismos, son el yo para acá, yo para allá y yo más allá y siempre el yo. Y número 6, se sienten superiores al resto. Fíjate, Wendy, ahora que lo dices, yo creo que puede caer un poco en ese concepto en donde sienten que todo gira alrededor de ellos, ¿no? Sí. O sea, es el yo hago bien, es que yo puedo hacerlo todo bien, Sí. o sea, no hay nadie mejor que yo. Sí. ¿No? Ese es el extremo. Sí. Pero ahora hablemos de la baja autoestima, que es el otro extremo, Wendy. Yo creo que mucha gente, he pensado en este tema y he creído que mucha gente está dentro de este rubro o llegamos a estar y muchas veces no nos damos cuenta y es peligroso. Sí. Porque es, primer punto, buscan la aprobación de todo. Y no sé si te ha pasado, Wendy, y yo he conocido gente que vienen y te dicen, oye, ¿cómo ves? ¿Me veo bien? ¿Crees que esto me queda? ¿Crees que el peinado? ¿Crees que...? Y no está mal en sí a lo mejor pedir una opinión, Claro. Pero yo muchas veces digo, bueno, si tú te sientes a gusto, está bien. Claro. ¿No? Sí. Ese tipo de personas buscan la aprobación de todo. 2, tiene dificultad para relacionarse. Muchas veces vemos como normal ver a la gente separada. Sí. O como no entrar en algún grupo y decimos, bueno, es que él es serio, él es callado o ella, ¿no? Sin embargo, puede ser que tenga una baja autoestima y no nos demos cuenta o la misma persona no se dé cuenta y por el mismo concepto que tiene de sí misma le cuesta trabajo relacionarse. No pueden expresarse libremente. Este punto también es cierto, muchas veces quieren opinar. Sin embargo, lo que van a decir lo piensan tanto porque piensan, y si no les gusta, y si no es lo correcto, y si no está bien, y si me equivoco, eso también es un punto de alerta para la baja autoestima. 4, fácilmente se autocritican. Y de es donde yo pensaba que mucha gente podemos entrar en este punto y no darnos cuenta que estamos teniendo una baja autoestima. Por ejemplo, muchas veces nos criticamos si tenemos unos kilitos de más, si hoy amanecimos más hinchadas, si el día de ayer algo pasó en la noche y nos levantamos de mala. Tendemos a autocriticarnos. Y esto es un punto rojo para darnos cuenta que nuestra autoestima anda baja. Y último,
quinto punto, y no es el menos importante, y yo creo que es el que más ruido me hace, tienden a deprimirse. Sí. Todos estos puntos terminan en esto de la depresión, porque siempre están buscando la aprobación, porque siempre están esperando que les digan algo bueno, y aunque se los digan muchas veces dicen no es cierto, no lo creen. Esto es rayar en la baja autoestima. Sí, y es interesante porque volvemos, a lo mejor yo no me doy cuenta, es importante que estés al pendiente de esto y ubiques cómo es tu autoestima, si es muy elevada, que rayas, decíamos, en la arrogancia, o si es muy baja, que puedes estar en el límite de la depresión. Y esto nos impide tener relaciones sanas, relaciones plenas, ser felices. Esto nos es como una discapacidad, pero estamos a medias. Por eso la importancia de que podamos desarrollar una autoestima. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 22, en el verso 36, le pregunta un intérprete de la ley al Señor Jesús diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Verso 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este pasaje me llama mucho la atención, Vero, dos cosas. Número uno, no vas a encontrar en la Biblia la palabra autoestima, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. No viene. No. Pero aquí encontramos entre líneas esta palabra, porque dice Jesús, primero tienes que amarte a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, menos vas a poder amar a tu prójimo. Y dice este segundo grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante todo lo que hemos mencionado acerca de las personas con baja autoestima, no se quieren a sí mismas. Y las personas con un autoestima muy elevado, no les interesan los demás. Por eso la importancia de alinearnos, no a lo que Vero y yo te digamos, no a lo que los psicólogos dicen, ni a las definiciones, sino a lo que dice la palabra de Dios. Necesitas amarte primero a ti mismo y podrás amar también a tu prójimo. Esto nos mantendrá en el equilibrio de la humildad y será el parteaguas, el punto de partida para una buena autoestima guiada por la humildad. Así es, Wendy. Fíjate que no había analizado este punto. Sí. Efectivamente, cuando pensábamos en hablar esto de la autoestima, yo pensaba en la Biblia y decía, ¿qué nos dice Dios de esto, no? Y sin embargo, lo único que yo podía decir, bueno, somos hechura de Dios y Dios es alguien que no se equivoca. Así y que no se cree más que los demás, a pesar de ser Dios, pero tampoco nos tiene como algo bajo, ¿no? Entonces, este punto que dices de amarte a ti mismo es importantísimo, porque en la medida en la que tú te amas, vas a amar a los demás. Si tú te amas lo suficiente, vas a respetar a los demás lo suficiente para entenderlos y para poder estar con ellos en el día al día. Pero si tú no te amas, difícilmente vas a entender que mucha gente sí te ama, claro, y que no estás mal, que a lo mejor lo que tienes es que estás pasando por momentos difíciles y que tampoco es malo, pero es ahí donde tienes que tú ver y fortalecer esta autoestima. Así es, y bueno, sin más por el momento queremos dejarte picada para que también a ti te interese saber más acerca de la autoestima. La próxima cápsula estaremos hablando acerca de esa buena autoestima, de ese equilibrio que debe haber a la luz de la palabra de Dios y que seguramente bendecirá tu vida. Porque siempre hay temas que debes saber. Hablemos aquí en confianza.